Prensa Ecuador con Ruth del Salto. El primer trimestre del 2025, el más violento de la historia reciente del Ecuador, esto según datos que son públicos del Ministerio del Interior. Entre enero y marzo, 2.361 muertes violentas. Esto mientras Ecuador está en alerta máxima tras advertencias militares sobre posibles atentados contra el presidente Daniel Noboa. Empezamos Club de Prensa Ecuador, bienvenidos. Y vamos a arrancar con un tema del Papa Francisco, luto mundial, por supuesto, de la comunidad católica que hay actualmente por la muerte del Papa Francisco. Como sabemos, falleció este lunes de Pascua a los 88 años de edad. El Papa fue un referente importante para la comunidad católica en el Ecuador. De hecho, estuvo de visita en el año 2015. Hay personas que estuvieron viendo al Papa. El 80% de la población de mi país es católica. Varios de ellos se congregaron en Quito y en Guayaquil. Salieron a las calles para recibir esta bendición del Sumo Pontífice y también para participar en las celebraciones eucarísticas que realizó en estas dos ciudades. Todos los cardenales, incluyendo el ecuatoriano Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, están convocados ahora para participar de la congregación y el cónclave que se viene tras la muerte del Papa Francisco. Así se vivió esta visita del Santo Padre. La primera semana de julio de 2015, el Papa Francisco pisó suelo ecuatoriano. La Nunciatura Apostólica de Quito se transformó por un breve tiempo en el hogar del Papa Francisco. Él es un hombre que se levantaba a las 4 de la mañana. Y él ahí hace su oración hasta que entra en movimiento el resto de las personas. Durante esos 3 días, la pequeña capilla escuchó las oraciones del Papa. Y este es el lugar donde el Papa estuvo los días que estuvo acá. Él pasa horas en su oración. A la hora de la comida no había banquetes ni protocolos rebuscados, solo platos sencillos, como su corazón. Me recuerdo en la noche, por ejemplo, en esa casa la cena es autoservicio. Entonces a veces estabas poniéndote la ensalada por un lado de la mesa y por el otro lado de la mesa estaba el Papa sirviéndose y comentaba y hablaba contigo y como la persona más normal del planeta. Quienes trabajaron junto a él lo recuerdan con cariño, un hombre sencillo con una memoria que sorprendía a todos. Y cuando tú te acercabas a saludar, te ubicaba quién eres y te preguntaba a él cómo está el Ecuador, cómo está Quito. Y su buen humor tenía la costumbre de romper el hielo sin pedir permiso. Y él estaba parado, nos recibió parado con su bastón. Y yo llego con mi bastón, me atrevo a hacerle una broma y le digo, Santo Padre, no le hago la competencia. Y se ríen. Digo, no sé, ayer anoche pisé mal. Entonces me coge el hombre. Cualquiera da un mal paso en la vida, ¿no? Yo me reí, pues todos nos reímos. Pero ese era Francisco. Pero la conexión entre Francisco y Ecuador no nació en 2015. Viene de los tiempos en que era provincial de los jesuitas en Argentina. Llegó a Guayaquil y los jesuitas quisieron enseñarle el puerto. Y lo llevaron al puerto. Y mientras iban, el padre jesuita que manejaba le dice, ¿te parece que paremos un momento, compramos unos camarones para llevar a la comunidad, para cocinarlos? Ah, pues bien, compramos camarones. Y compraron los camarones. Estacionaron, fueron, vieron el puerto y cuando volvieron no había ni llanta ni camarones. Y alguna vez los hemos recordado, riendo, ¿no? A sus más cercanos, Francisco confesó que aquí, en Ecuador, descubrió algo único. Dijo ahí, hoy en la mañana lo descubrí en la oración. Y eso especial del pueblo ecuatoriano es su consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Es así como el Papa Francisco siempre llevó al Ecuador en su corazón. En Quito, Michelle Villasís, Teleamazonas. En Club de Prensa de Ecuador quiero saludar a esta hora a mi querido colega periodista ecuatoriano, escritor José Toledo. Me acompaña a esta hora, estuvo haciendo una serie de documentales sobre el Papa Francisco, también ha escrito sobre el Papa. José, un gusto tenerte aquí en el canal de las Américas NTN 24, bienvenido. Un placer enorme, Ruth, qué gusto saludarte a los tiempos. Gracias a la conexión que tenemos con la tecnología.
Eso es una maravilla, podernos conectar y compartir aquí con los televidentes lo que fue tu trabajo periodístico, porque lo decía hace un momento, hay un luto en el mundo, en la comunidad católica, en todos los que de cierta manera seguíamos al Papa Francisco. Tú como periodista tuviste la oportunidad de seguirlo. Cuando estuvo en Colombia, en nuestra América Latina, estuvo en Colombia y estuvo en Ecuador. ¿Qué nos puedes compartir de ese Papa al que bien lo han denominado como el Papa de la gente, el Papa cercano, el Papa sencillo, el Papa del pueblo, el Papa Francisco? Bueno, en Argentina lo conocían como el Papa en zapatillas, porque él normalmente anduvo por las calles caminando, estuvo en subway, estuvo en bus, llevaba a las comunas justamente el mensaje desde cuando era un simple sacerdote, y todo lo que hizo como sacerdote lo implantó o trató de hacerlo cuando fue Papa. Tuve la oportunidad de seguir al Papa a través del trabajo que cumplí como periodista cuando me enteré que el Papa venía al Ecuador. Cuando me enteré que el Papa venía al Ecuador, lo que hice fue, con mi equipo de trabajo, tratar de hacer una investigación completa sobre su vida, y así fue como nos fuimos hasta Buenos Aires, y en Argentina hicimos una cobertura por más de 15 días, entrevistando a 27 personas, entre ellos sus biógrafos, entre ellos a la gente que conoció a sus profesores, que los seguían desde hace muchos años, y realmente fue una experiencia extraordinaria conocer a este personaje que realmente se comportó de una forma, primero como un ser humano cualquiera, y segundo siendo humilde, siendo muy sencillo. Lo cubrí en Ecuador, también en Colombia, por supuesto. Hice un libro biográfico, 2 documentales, y después escribí otro libro un poco más, digamos, de investigación y fuerte con respecto a los años que estuvo en la iglesia. Ese libro se llamó El Papa Francisco entre ángeles y demonios, no sé si lo puedan ustedes ver. Y ese libro habla de los secretos de la iglesia que sacuden a 1.000 millones de creyentes, y que el Papa, en lugar de esconder el polvo bajo la alfombra, todo lo contrario, más bien hizo lo posible por limpiar la iglesia, tal como él lo decía, e inclusive más de una ocasión pidió perdón. Qué bonitas experiencias. Vamos a seguir hablando sobre esto del Papa Francisco, lo que te tocó vivir. Voy a integrar ahora aquí en Club de Prensa Ecuador también a Emilia Sánchez. Ella es periodista de Diario Expreso. Emilia, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación y para hablar de un tema tan importante que nos ha tocado el corazón al mundo entero. ¿Cómo nos ha tocado el corazón al mundo entero, según tus palabras? ¿Cómo se cubre esta noticia en el Ecuador? ¿Cuál es la interpretación que se da a lo que fue el legado papal de Jorge Mario Bergoglio, latinoamericano, además que estuvo de visita en nuestra tierra, el Ecuador? Sí es, acá en la ciudad de Guayaquil fue un evento excepcional. Con decirte que el Papa se tomó la molestia de hacer un recorrido, al menos acá en la ciudad de Guayaquil, donde yo estoy, y donde a mí también me tocó cubrir su llegada desde la bajada del avión. Luego hizo un recorrido hasta llegar al Santuario de la Divina Misericordia, que es la Vía La Costa, que es el camino que lleva a uno de los principales balnearios de nuestro país. Y también él terminó con una misa campal en el Parque Samanes, el parque más grande de acá de la ciudad de Guayaquil. Y bueno, pues estos escenarios, bueno, el Santuario de la Divina Misericordia es un lugar pequeño, pero el Parque Samanes, que es una extensión tan grande para nuestra ciudad, él, de hecho, en algún momento hubo un inconveniente. Para ese entonces, el presidente Rafael Correa destituyó al gobernador de aquel entonces del Guayas, que era Rolando Panchana, justamente porque era como que había un problema de logística. Y por pedido del mismo Papa se había indicado que necesitaba un lugar más grande y se adecuó al Parque Samanes, donde pudieron asistir miles de personas, y no importó el sol y la gran cantidad de gente, porque recordemos que acá en la ciudad de Guayaquil es caliente y había mucho calor, mucha humedad, pero esto no fue impedimento para ser parte de la misa, donde habló de justicia social y también de cuidar al planeta.
José, el Papa Francisco, el Papa que dijo, hagan lío, porque esa era la frase conocida, mensajes eternos del Papa que tú reflejas en algunos de estos relatos que ya nos has adelantado, documentales, después de haberlo seguido. ¿Cuál era esa cercanía que tenía el Papa Francisco, particularmente con los jóvenes? Bueno, la verdad es muy importante el trabajo que hizo con los jóvenes, porque desde que fue a Brasil y fue la reunión de la juventud, efectivamente fue esa famosa frase en donde les dijo hagan lío, que significa que salgan a las calles, que hablen de fe, pero con esperanza y con alegría. Él decía, no quiero una iglesia que esté sumida en la indiferencia ni en la oscuridad. Todo lo contrario, los sacerdotes tienen que ir a territorio, tienen que caminar, tienen que salir. Y los jóvenes tienen que ser felices y pensar en un Dios de esa manera. Tenía unas reflexiones extraordinarias. Y recordemos algo, Ruth y amigos televidentes. Hace muy poco, me parece que al finalizar el año pasado, en una cadena internacional, él ofreció una reunión extraordinaria con jóvenes de diferentes credos, nacionalidades, razas, etcétera, para que le pregunten directamente todo lo que quisieran. Y fue primero una sensación tremenda porque eso no se daba en la iglesia, porque en la iglesia los conservadores, por eso le llamaban el reformista, creían que eso no se debía hacer y él más bien hacía todo lo contrario. Él hizo lío hasta el mismo día en que falleció. Ahora, esto de que al Papa Francisco, Emilia, lo hayan asociado con ciertas posturas, nos decías hace un momento y nos relataba esa nota de Teleamazonas, cuando el Papa Francisco, ahí estaba el entonces presidente Rafael Correa Delgado. Hoy estaba haciendo un programa en Ángulo sobre las ideologías que se le adjuntaron al Papa Francisco, que si era comunista, que si era de izquierda, esto dicho por algunos representantes de la derecha o de la extrema derecha, particularmente en Europa. También decían, no, es de derechas. ¿Por qué? Porque los que defienden los movimientos denominados progre, que pertenecen a la izquierda, decían, él no ha hecho lo suficiente para temas como suavizar el aborto y demás, cosas que se defiende en este tipo de ideología. ¿Qué decir sobre esto? ¿Cómo se concebía el Papa Francisco en Ecuador? Bueno, el Papa Francisco siempre fue cercano a las necesidades de la gente y también él buscaba de alguna forma la inclusión. Yo creo que más allá de izquierda o derecha, el Papa siempre trataba de ser justo y brindar el amor, porque recordemos que los mensajes que él enfocaba era justamente a no discriminar a nadie. Y recordemos de que también él fue muy polémico con esto del matrimonio igualitario, del amor, y esto sí hacía una especie de cercanía y atraía a los jóvenes para que hagan su revolución, como él también alguna vez dijo. Entonces, más allá de ideología, creo que la gente siempre busca a alguien que pueda unir en vez de separar. Y esto era lo que hacía el Papa Francisco. Siempre trataba de decir, bueno, el amor ante todo y no hay por qué dividir más si así no vamos a avanzar. Entonces, creo que esto era lo que realmente hacía que llegue a los corazones de las personas y que la gente, si bien es cierto, en algún momento trataba de encasillarlo a alguna tendencia, él siempre decía, bueno, lo importante era la justicia social y era ayudar al prójimo, en mostrar esa iglesia que busque ser cercano con los más pobres, ayudar y también reflejar este mensaje de paz y amor. José, ¿qué decir sobre esa pregunta a la que le planteaba hace un momento a Emilia? Decían que el Papa era muy diplomático, que como lo manifestaba Emilia, que quizás no, más allá de las ideologías, era un Papa que estaba siempre cercano, que practicaba pues, la humildad, la cercanía, la sencillez, que por eso quizás se lo asociaba con proyectos de una tendencia o de otra. ¿Qué decir al respecto? Bueno, en mi investigación biográfica del Papa en Argentina es indudable que él era muy cercano a la izquierda porque él decía que la iglesia como tal tiene que vivir más cercano a los que menos tienen.
y por lo tanto, decía él, sea socialismo o capitalismo, no me importa cómo se llame, pero hay que atender a los más débiles y los que más tienen deben tratar de compartirlo. Por eso él hablaba de la humildad que no significa tener más o menos dinero, sino más bien ser próximos a los que más necesitaban. Él decía, por ejemplo, que cuando alguien da una limosna, lo importante no es cuánto dé, sino que en el momento de entregarle a esa persona que menos tiene, que le tome la mano, que le mire a los ojos, que lo tome en cuenta. La teoría del descarte, decía él. Es decir, que había como una sociedad en donde los que más tenían veían a los otros por debajo sin saber que todos somos iguales y a la final todos nos vamos al mismo lugar probablemente, si es que hemos hecho las cosas bien y si hemos hecho las cosas mal, a otro lado, pero no nos llevamos nada de aquí. De hecho, ayer leía un artículo, Ruth, que me impresionó muchísimo por lo que decían en el artículo, pero la parte esencial era que decían cuál es la herencia o cuál es la fortuna que deja el Papa Francisco. No tenía ni 100 euros o 100 dólares en su cuenta. Lo que podía recibir de sueldo mensual o anual, todo lo donaba. Recordemos que él decidió vivir absolutamente en franca humildad y sencillez, no tenía ningún bien. Es decir, se lo puede denominar un papa de izquierda, socialista o como sea, se han hecho muchas investigaciones sobre este tema, pero yo creo que él ha sido un papa que es y fue asequible a los ciudadanos. Ayer vi, o antes de ayer, vi cómo José Levi, el periodista de la cadena CNN, lloraba literalmente al aire, diciendo que era un amigo de él, porque inclusive siendo judío, a él le encargó que vaya a hacer un proyecto extraordinario sobre la fe. Su mejor amigo, Ruth, en Argentina, era evangélico, y los dos, cada año, cuando era obispo en Argentina, iban a hablar del evangelio en general y repartían Biblias. Es decir, no le importaba de qué credo o qué religión eran. Todos, según él, éramos iguales. Uh-huh. Cierto, lo mismo que tendió ese diálogo interreligioso, abrió nuevas posturas, decía que la iglesia no estaba sellada para nadie, incluso él como representante de la iglesia católica habló con musulmanes, lo mismo que con judíos y demás. Emilia, el presidente Daniel Noboa ya ha expresado, ha lamentado la muerte del Papa Francisco, ha destacado su valentía, dice el presidente Noboa, de hacer las cosas diferentes. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, ha informado también y ha confirmado que el presidente Daniel Noboa va a asistir a los funerales del Papa Francisco que están previstos para este 26 de abril en el Vaticano. Primero vamos a ver lo que puso en sus redes sociales el presidente de los ecuatorianos para volver a comentar sobre esta asistencia que va a tener el presidente en el Vaticano. Hoy el mundo ha perdido a un líder espiritual que marcó nuestra era con su valentía de hacer las cosas diferentes, su sencillez y su fe. Desde Ecuador nos unimos en oración a toda la iglesia y a los millones de fieles que hoy lloran la partida del Papa Francisco. Daniel Noboa, igual que 80 líderes mundiales que van a estar en el Vaticano, al menos hasta ahora confirmados, en lo que será el sepelio, el funeral del Papa Francisco, del jefe de Estado. Así es, el presidente Daniel Noboa ha confirmado, pero también hay que destacar que el presidente Daniel Noboa nunca ha ocultado su creencia en Dios y recordemos también que su padre, Álvaro Noboa, él decía y mostraba su temor a Dios y se identificaba como evangélico. Al presidente Daniel Noboa también lo hemos visto participar, por ejemplo, o antes de hacer algún acto público que se toma un momento para orar. Entonces, él también es muy creyente, muy cristiano y ha mostrado esta afectación, por decirlo, ¿no? Y tomando en cuenta la posibilidad de ir como representante de Ecuador, creo que es destacable para muchos sectores, especialmente yo lo veo más y periodísticamente como también
un momento de unión, ¿no? Porque nuestro país está pasando una reciente elección que fue muy apretada y que este momento, que justamente fue tan sorprendente que haya fallecido después del Domingo de Resurrección, fue como que removió todos los intereses que puedan existir, más allá de lo político y lo que tenga el ciudadano de a pie, sino como que mostrar esta fe que en algún momento, pese a cualquier situación que pueda tener una persona común y corriente, quien llama y busca es a la deidad, a Dios, al Ser Supremo, en el cual te pueda ayudar. Entonces, esto ha sido como que en Ecuador un momento en el que ha llamado a la reflexión, ¿no? Y en cierto modo se ha disipado esta enfrentamiento que había dejado la elección reciente, ¿no? Porque a pesar de que había ganado el presidente Daniel Noboa, todavía se podía sentir estos rezagos de la polarización. Pero luego de que pasó esto con el Papa Francisco y el anuncio del presidente en el cual él va a viajar, es como que esta polarización que existía ha menguado y está la reflexión, ¿no? Y hasta el día de hoy todos los informativos siguen sacando notas y bloques enteros relacionados a la información que pueda generar el fallecimiento del Papa Francisco. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador. José Toledo me acompaña, también Emilia. Vamos a volver a hablar de otros temas también que están en agenda periodística en mi país. Volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Ecuador en alerta tras una denuncia, un informe que en su momento, advertencia, hizo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre presuntos planes de atentados contra el presidente Daniel Noboa y su gabinete. Según un informe reservado, sicarios estarían siendo trasladados desde México y otros países con el objetivo de perpetrar estos ataques. Este es un informe de nuestra cadena aliada en Ecuador, Teleamazonas. Mediante este comunicado, el Ministerio de Gobierno informó que el Estado está en alerta máxima debido a que un informe de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas alertó la planificación de presuntos atentados terroristas contra el presidente Daniel Noboa y sus ministros. Diferentes grupos de terroristas, de sicarios, se están desplazando en el continente en dirección hacia Ecuador. Esa es la información concreta. Ya hay un antecedente en este país. El atentado de Fernanda Villavicencio fue perpetrado por extranjeros y eso un poco pone sobre alerta a las instituciones. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, confirmó a medios locales la autenticidad de este informe de inteligencia, en el que se precisa que estas supuestas acciones terroristas empezaron a planificarse luego de la segunda vuelta electoral, en complicidad con los sectores políticos derrotados en las urnas. El tipo de acción terrorista, pues, podría ser de dos formas: sicariato, que lo veo bastante difícil, por atentados con coches bomba, que eso es mucho más factible. Por ello, tanto el presidente como su gabinete deberán tomar cartas en el asunto y nuevas medidas de seguridad. Tienen inmediatamente que cambiar su dispositivo de seguridad, reforzar el dispositivo de seguridad y mejorar las condiciones de desplazamiento. Activar el COSEPE para que tenga una evaluación diaria del nivel de amenaza. De igual manera, la ciudadanía, pues del informe alerta también la planificación de posibles atentados en instituciones del Estado, bancos y puentes del país. Se tiene que evitar centros comerciales, lugares donde se aglutine la gente. Lo que me preocupa un poco es el hecho de que se difunda esta noticia tan abiertamente. Sé que tiene más un efecto político lo que estamos planteando en este momento. El objetivo de estas acciones sería desestabilizar el gobierno y calentar las calles. El objetivo es desestabilizar al gobierno, hacerle ver ante la opinión pública nacional e internacional que no controla el territorio. El Ministerio de Gobierno aseguró que ya se han activado los protocolos de seguridad. Esta alerta ocurre en medio de un viaje del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos por asuntos personales, del cual regresará este martes. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Me acompaña aquí en Club de Prensa Ecuador José Toledo y Emilia Sánchez. José, ¿qué decir con respecto a esta noticia? Se difundió en varios medios de comunicación,
De hecho, pues también ha salido que se ha capturado un hombre que habría amenazado de muerte al presidente Noboa mediante un video. ¿Qué decir de estas advertencias que hace el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Bueno, indiscutiblemente nuestro país vive asediado por un nivel de inseguridad tremendo. Son situaciones alarmantes que se comparan con países como Perú o Colombia en su momento, Colombia de los años 80, finales de los 90. En Ecuador hay una delincuencia tremenda, narcotráfico, lavado, etcétera, que está siendo combatido por la policía y las Fuerzas Armadas, pero sin duda el nivel es demasiado alto y claro, todos estamos muy preocupados. Imagínate si llega a pasar estos atentados que involucran al propio presidente de la República. Sí, esas advertencias han llegado a todos los medios de comunicación y por supuesto todos estamos preocupados. Sin embargo, tenemos la esperanza de que en las próximas semanas, meses, existan políticas de Estado y una concertación para que todos trabajen en función de darnos o volver a tener esa seguridad que antes tuvimos. Antes teníamos justamente esa tranquilidad de decir que somos una isla de paz. Hoy, lamentablemente, no podemos repetirlo, pero esperamos y tenemos la esperanza de que los políticos dejen a un lado sus rencillas políticas y más bien piensen en función de país. Nos hace falta mucha unión y menos división. Y eso es importante porque no solo es a nivel político el cambio, esa esperanza que si bien es cierto se afianza en los programas que pueden tener a nivel estatal. Sin embargo, también pues, es una situación que involucra en unidad a todos los ecuatorianos, nos convoca. Emilia, cuando se dice en el Ecuador, para explicarlo en toda nuestra América Latina, cuando se dice Ecuador activa alerta máxima ante advertencia de posible atentado contra el presidente Noboa, ¿qué significa eso de activar la alerta máxima? Bueno, primero hay que recordar que nosotros estamos en una declaratoria de guerra interna o conflicto armado no internacional. Esto ya de por sí elevó las amenazas a cualquier Estado de derecho que se decía, ¿te acuerdas? Que esto justamente fue porque tuvimos el enero de 2024 muy conflictivo, en el cual ya habían estas amenazas no solo de violencia criminal, sino de golpe de Estado. Entonces, al tener la alerta máxima, recordemos que justo ya horas antes habían declarado un estado de excepción en 22 cantones, lo que significa que los informes de inteligencia ya tenían un conocimiento previo. Pero también hay que recordar que estamos en guerra y hay que disminuir los riesgos. Y uno de estos riesgos es dando a conocer, de acuerdo a criterios de expertos en materia de seguridad, es que entre más público se conozca, en cierto modo se eleva un poco el umbral de seguridad para que las personas estén alerta y en cierto modo se pueda actuar más rápido y que no sea algo como factor sorpresa. Eso por un lado. Y también hay que recordar de que nuestro 2025 ha estado marcado por la violencia y no han disminuido las masacres. Entonces, yo creo también personalmente que esta alerta fue dada a conocer, o sea, ya la sabían, por algo también debió estar motivado el estado de excepción más allá de que hay zonas y puntos conflictivos y que en algún momento las autoridades y en temas de seguridad emitieron esta publicación con el fin de disminuir riesgos. De pronto ya lo sabían, pero enfatizaron en este tema para evitar que sea una tragedia mayor, porque también se ha indicado que, y hemos podido ver cómo se ha potenciado la violencia en ciertos sectores, como por ejemplo nuestro vecino Cantón Durán, y hasta hace 2 semanas atrás volvimos a tener hombres colgados en puentes, 5 casos en menos de 3 días. Entonces, eran 3 días y ya habían pasado 5 casos en distintas ciudades. Entonces, en cierto modo, ya había un movimiento previo que podría indicarle al gobierno nacional a decir, ¿sabes qué? Es necesario divulgarlo, conocerlo, sacarlo a la luz para disminuir riesgos.
Claro, según los informes de las Fuerzas Armadas, esto está llamado, según lo que se señala, a generar el caos. Ahora, de la violencia que persiste en nuestro país vamos a hablar también en el siguiente bloque. Antes, José Toledo, quiero referirme cuánto ha trascendido, por ejemplo, además de esta advertencia que hace inteligencia de las Fuerzas Armadas, se detallan las acciones encaminadas y también las pruebas para decir que habían sicarios desde México, desde otros países, para propiciar atentados en el Ecuador en contra de el presidente Noboa y de alterar y generar este caos? Bueno, me imagino que las autoridades de inteligencia, sobre todo de la policía y de las Fuerzas Armadas, saben perfectamente por qué dieron a conocer públicamente que habían estas amenazas. Ellos tienen que tener sus informes, que no lo van a divulgar, obviamente, por temas de seguridad y de inteligencia. Pero si lo advirtieron, es porque la población tenía que conocer de cerca ciertos pormenores. Siento yo que la comunicación probablemente del gobierno podría ser mucho más específica en algunos casos para que la ciudadanía sepa perfectamente qué hacer o cómo desenvolverse. Nosotros no tenemos una cultura de experiencia con respecto a estos temas. Para nada, son los últimos años los que nos han llevado poco a poco a arrastrarnos a un nivel de inseguridad casi total, de sentirnos, digo, los ciudadanos en general, con un desaliento brutal. Aquí en Ecuador, Ruth, amigos televidentes, hay una fuga de cerebros importante, hay una gran cantidad, sobre todo de jóvenes, que están huyendo del país de la inseguridad. No lo mismo que pasó en el 99-2000, cuando hubo el problema de la crisis económica, financiera, bancaria, en donde esa primera generación fue a buscar empleo, a tratar de sobrevivir, pero nunca se olvidaron de los ecuatorianos, de sus familias, a tal punto que las remesas que llegan el año pasado llegaron a $7.000 millones, son los que de cierta forma también nos mantienen. Pero esta generación que está saliendo, más bien cuando les preguntas a los jóvenes, tú vas a trabajar allá, vas a estudiar allá, pero luego vas a regresar, no quieren regresar. Es una cosa muy difícil que hay que poner el dedo en la llaga. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a una pequeña pausa comercial. Enseguida seguimos con Club de Prensa Ecuador. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. El primer trimestre del 2025, lo anunciábamos al principio, el más violento de la historia reciente del Ecuador. Ecuador ha sumado 2.361 muertes violentas en el primer trimestre del año, un 65% más de los homicidios que fueron registrados en el mismo periodo en el 2024. Marzo igualó el récord histórico de crímenes mensuales. Estoy con Emilia Sánchez, con José Toledo, colegas periodistas desde el Ecuador, comentando un poco sobre esta situación. Ahora sí, ya empieza el próximo mes un nuevo periodo, o mejor dicho, 4 años para el presidente Daniel Noboa. Ahora estuvo en una etapa que culminaba un periodo del expresidente Guillermo Lasso, después de la muerte cruzada y demás. Se habla de un plan Fénix. Muchos colegas periodistas que he entrevistado aquí en este espacio señalaban, José, quizás lo mismo que tú decías hace un momento sobre esta técnica de informar. No ha trascendido mayor cosa sobre lo que contempla el plan Fénix. ¿Qué se espera ahora de estos 4 años que se vienen en materia de seguridad, que nos llena de preocupación a todos? Bueno, más allá de la información, que es una estrategia de comunicación como política de Estado que debería tener o implantar el gobierno, creo que sí hace falta regular algunas piezas allí, porque creo que hacen un buen trabajo, pero evidentemente los ciudadanos y los medios de comunicación tienen que tener más información. El plan Fénix ha sonado como un plan, sin embargo, los entretelones y las especificaciones de ese plan no se conocen, pero también podemos colegir que no se conocen justamente porque por inteligencia no lo quieren dar a conocer, sino más bien activar. Y yo creo que el gobierno y las Fuerzas Armadas han dado durísimos golpes a la delincuencia común y también
al narcotráfico, durísimos golpes, pero evidentemente hay un ejército enorme o varios ejércitos de delincuentes avesados que tienen muchísima experiencia, porque no son solamente de Ecuador, sino que vienen de otros países. Se habla de Colombia, se habla de México, etc. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Yo creo que haya una mayor cantidad de golpes al narcotráfico y también a la delincuencia común, pero que no trabaje el gobierno solo, sino que esté integrado también con los 221 municipios, que tal vez lo que esté impulsando el presidente, que es una asamblea constituyente, pueda reformar, entre otras cosas, las competencias de los municipios que son más cercanos y que trabajen, por ejemplo, en algo similar a lo que pasó en Colombia. Recordemos que en Colombia, tanto los municipios como las gobernaciones tenían la competencia de la seguridad. Eso no ocurre aquí en Ecuador, por ejemplo. Ahora, esto de proponer, de activar una asamblea constituyente, ¿cómo lo abordamos, Emilia? ¿O cómo se ha abordado? ¿Cuánta aceptación? ¿Cuáles son las vías legales que existen hasta el momento? Y hablar también, comentar sobre esto de la inseguridad, que todavía pues sigue siendo una preocupación latente. Claro, sí. Actualmente se están verificando cuáles son los mecanismos legales o la viabilidad para que se pueda dar, porque recordemos que en la Asamblea el presidente de la República también tiene ciertos... No tiene resistencia total, pero tampoco es que tiene todos los escenarios favorables para que él pueda avanzar con sus propuestas. Recordemos que la Constitución o Carta Magna de nuestro país establece que no debe de violentar los derechos humanos y establecer un poco de requisitos para que esta nueva constituyente pueda darse. Eso por un lado. Y por el otro, en el tema de seguridad, y algo que también quería acotar respecto a la pregunta anterior sobre prácticas de otros países, acá ya lo tenemos. O sea, el colgar cuerpos, el que se quemen a las personas después de cierto... sicariato, ya nos dice bastante de las copias que hay en el lado negativo de lo que pasa en nuestro país. Creo que sí necesitamos mayor fuerza para este nuevo periodo de gobierno del presidente, en que no se queden en anuncios, porque creo que el presidente de la República se ha caracterizado en levantar noticias con declaraciones polémicas, pero solo quedan hasta allí. Por ejemplo, lo de la base de Manta, por ejemplo, las reuniones con Trump, por ejemplo, tantas cosas que él promueve, anuncia, avanza, pero solo quedan en eso, en anuncio. Y ya el resto que es dentro de país sigue quedando igual o peor la cosa, porque estamos en guerra intensa, pero las muertes violentas han incrementado. Estamos en guerra interna, pero no es que se ha garantizado la seguridad. Es más, las extorsiones han incrementado. Entonces necesitamos, más que palabras, acciones que se reflejen. Entendemos que esto es a medio plazo, que no será inmediato, pero sí se necesita ver ya al menos un resultado de lo que ya ha empezado a hacer. Si no, seguiremos igual, y también conocemos que es un proceso en donde se deben de integrar todos, no solo el gobierno nacional, sino gobiernos locales, donde se debe involucrar más la empresa privada, pero está milanada por las mismas extorsiones. Voy a una pausa comercial, volvemos con Club de Prensa Ecuador. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Club de Prensa Ecuador. José Toledo, periodista, documentalista, escritor ecuatoriano, como lo decía en el primer bloque, ha hecho 2 documentales sobre el Papa Francisco. Escribió 2 libros, Mis apuntes del Papa Francisco, uno, y el otro, El Papa Francisco, entre ángeles y demonios. Gracias por haber estado con nosotros, José. Hasta una nueva oportunidad, un gusto tenerte. Y también a Emilia Sánchez, ella es periodista política de Diario Expreso. Emilia, hasta otro programa. Nos vemos. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24. Enseguida, el titular de la hora.